Hola, nuestro Señor Jesucristo te bendiga. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la justicia de Dios? Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la justicia de Dios? Quédate viendo este video y te lo muestro. Nuestro Señor Jesucristo te bendiga. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante, y es la justicia de Dios. Según Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Durante mucho tiempo yo escuché y nunca entendí, realmente nunca había entendido, sino hasta ahora, porque al Señor le plació llevar más de un año, creo yo, o casi un año, cuando en su momento el Señor lo puso en mi corazón. Recuerdo que escuché a Fausto Zacapa, el hondureño Fausto Zacapa, el hermano de Honduras, Fausto, y él hablaba de este tema, y empecé a entender, por gracia de nuestro Señor, empecé a entender todo lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón y que me estaba llevando a entender cosas que yo no entendía antes, y cuál era la justicia de Dios y cuál es la justicia de Dios. Por mucho tiempo a mí me dijeron que yo era justo porque el Señor me justificó. Al justificarme, me hizo justo. Y yo entendía, bueno, yo soy justo porque el Señor me justificó. ¿Cómo me justificó? Por medio de su obra, por medio de entregarse por los pecados del mundo. Él justificó mis pecados, y entonces yo era justo. Cosa que no tenía claro y no entendía, pero que ahí lo mantenía para poder entender Mateo 6:33. Al pasar del tiempo, el Señor me enseñó esto que les quiero transmitir a ustedes. Yo no soy justo porque el Señor me justificó. Yo soy justificado. Yo he sido justificado por la justicia que hizo Jesucristo en mí. Jesucristo pagó el precio de los pecados del mundo entero, de todos los que pecan y de los hijos de Dios. Pagó el precio del pecado del mundo entero y me justificó a mí para no padecer si yo creo en Él. Pero eso no me convierte a mí en un hombre justo. Eso no me hace justo. Nosotros tenemos que hacer la justicia de Dios para ser justos. Tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo hizo con nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos y con todos aquellos que están en el mundo, por amor a los escogidos, porque muchos de ellos que tal vez no han escuchado y no conocen de la justicia y de Dios mismo y de nuestro Señor Jesucristo, pueden llegar a ser escogidos. Pero nosotros somos justos cuando hacemos justicia, y tenemos que hacer la justicia, la misma justicia que Jesucristo hizo con nosotros, porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para darnos a nosotros vida en abundancia, como Él tiene vida en abundancia siendo Dios. Él se hizo hombre y nos dio a nosotros de lo que Él tiene. Nosotros vamos a ver por medio de la palabra que debemos de ser justos haciendo la justicia de Dios, y vamos a hacer lo mismo que Jesucristo hizo con nosotros, pero con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Quiero mostrarles por qué el tema de la justicia es tan importante, y quiero llevarlos al pasaje bíblico que yo leí, al capítulo que yo leí. Está en Mateo 25, y el por qué esto de la justicia es sumamente importante para los hijos de Dios, y tenemos que tomarlo con la responsabilidad y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para entender esto y vivirlo todos los días de nuestra vida. Entonces vamos a ir a Mateo 25, versículo 31 en adelante, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartándolos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces, y este es el versículo clave, hermanos,
Vean, versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo Jesús: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos, los que hicieron justicia, a la vida eterna. Y yo me preguntaba acá, porque siempre me lo pregunté, y yo, ok, si yo soy justo, es porque hago justicia. Y según leo en Mateo 25, todo lo que el Señor dice que hicieron los justos, los hace justos, porque sería eso entonces justicia. Y entonces yo leo que dar de comer al hambriento, que dar de beber al sediento, que abrigar al que no tiene ropa, que dar posada al forastero, que recoger al forastero, todo esto sería la justicia de nuestro Señor. Y sería esta la justicia de Dios. Y la palabra es una sola, la palabra se complementa. Como está escrito, que la suma de tu palabra es verdad. Vamos a leer que esto de justicia, el Señor lo habla en todo el Evangelio, lo habla en todas las Escrituras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un justo para llamarse justo según la palabra del Señor? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 18 versículo 5 en adelante. Dice así: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Dice: mas si entregare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, dice, que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, y de cierto morirá, su sangre será sobre él. Y también podemos ir a Isaías 1, versículo 10 al 20. Dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. Dice: pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, que son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado,
Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo mencionó en Mateo 25, está en Isaías 1, y de boca de nuestro Señor también dice lo mismo: aprended a hacer el bien. Versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, si no hacen la justicia, si no son justos y hacen justicia, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. La justicia de Dios es que nosotros, como hijos de Dios, nos despojemos de lo que tenemos para darlo al que lo necesita, al que menos tiene, al que tiene necesidad. Nosotros no podemos vivir como hijos de Dios teniendo y embuchacándonos. Por eso yo, en mi corazón, yo estoy harto y asqueado y hastiado del evangelio de la prosperidad, porque para mí eso no es el evangelio que yo leí siempre. El evangelio que yo leí es este, y el que el Señor me abrió el entendimiento para darme a entender todo esto que vine a ver después, es su justicia. Nosotros no tenemos que poner y creer que tener un carro es prosperidad, que tener una casa es prosperidad, que tener mucho alimento y desperdiciar y andar en restaurantes y andar comprando ropa de marca y todo eso. Eso es prosperidad. No, eso no es prosperidad. La prosperidad nuestra es en el Espíritu, en el crecimiento de nuestro Espíritu, el Espíritu Santo que nos permite a nosotros crecer espiritualmente, en una vida espiritual. Como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del Espíritu, que no nace de nuevo. Dice que tiene que nacer, el que nace la carne, carne es, el que nace del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer del Espíritu y crecer en el Espíritu para entender la justicia, para entender que nada de lo material que tenemos importa. Lo que realmente importa es que podamos bendecir a los que menos tienen, que seamos justos haciendo la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios y su justicia no es solamente ir y estar en un lugar y escuchar la palabra y volver a casa y volver 7 días después al mismo lugar y volver a casa. Realmente lo que tenemos que hacer es ir y buscar a los que tienen necesidad y brindarles una mano. Realmente los que tienen necesidad, los que pasan por hambre, los que pasan por sed, los que no tienen dónde dormir, que hagamos realmente la justicia. Quiero mostrarles que realmente lo que les estoy diciendo está íntimamente relacionado, la justicia de Dios está íntimamente relacionada con la salvación, con nuestra salvación. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en Juan. Vamos a 1 Juan 3, versículo 10 en adelante. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y su justicia
es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí se cumplen los mandamientos que también nos dio nuestro Señor Jesucristo. Mateo 22, versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron de una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, primeramente a Dios, porque si decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo como está escrito en Juan. Y si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, vamos a hacer actos de justicia, no solo de lengua, sino en hechos y verdad. Es importante entender que la justicia de Dios es esta: que nosotros demos y cumplamos con todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, cubrir al que no tiene abrigo, dar posada al que no tiene donde dormir, ir y visitar a las viudas, visitar a los huérfanos, ir y visitar las cárceles. Tenemos que cumplir con la justicia. Si nosotros queremos ser justos, tenemos que cumplir la justicia de Dios, y la justicia de Dios es esta. Hermanos, espero que hayan sido bendecidos con este escudriño sobre la justicia de Dios, sobre lo importante que es que seamos justos, y que seamos justos haciendo la justicia de Dios. Escudrillen, oren, pídanle al Señor que les abra el entendimiento y que pongan ustedes el querer como el hacer, para que realmente, si quieren hacer justicia, hagan la justicia, porque la justicia no es para nuestra salvación, porque no es por obras que somos salvos. Nosotros ya somos salvos por lo que Jesucristo hizo por nosotros, por su redención, por nacer de nuevo en Él. Por nuestro arrepentimiento somos salvos, porque el Señor ya pagó el precio por nosotros. Pero la justicia, las obras de justicia, es para aquellos que aún no tienen salvación, no es para nosotros, es por ellos. Que el Señor me los bendiga, que hayan sido bendecidos, que el Señor abra su entendimiento y los colme de bendiciones en el conocimiento y entendimiento de su palabra. Amén.